los siglos. Amén. Gloria a Dios, al que merece toda gloria y toda alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a irnos al capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel. Amén. Libro del profeta Ezequiel. Cuando lo tengamos decimos un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 22. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo un poco la palabra desde el versículo 23 en adelante para esta reflexión. Todos a lo largo de este mes nos hemos preguntado qué quiere Dios de nosotros. Amén. Y le preguntamos a Dios porque queremos estar plenamente preparados para lo que Él quiera de nosotros. Y eso es algo que va íntimamente ligado. No es cuestión de preguntarle a una persona, y muchas veces nos ocurre en la vida y lo vamos a ver detalladamente cuando iniciemos esta reflexión. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y en la comunión del Espíritu Santo en Ezequiel 22, versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ello, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Señor Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia a favor de todos nosotros. Señor, permítenos comprender tu palabra, Señor, y qué quieres tú de cada uno de los que estamos aquí, de los que hemos orado y hemos clamado delante de tu presencia en búsqueda de dirección y de guía. En el nombre de Jesús, usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Gloria a Dios. Nosotros los seres humanos tenemos una característica y una cualidad que pone al descubierto nuestra naturaleza humana, pero también nuestra naturaleza como seres creados por Dios. Amén. Y como seres creados por Dios también destilamos muchos rasgos de esa naturaleza. Siendo todavía criaturas, imagínense ahora que somos hijos de Dios por su gracia. Amén. Todavía más destilamos los rasgos y expresamos los rasgos de nuestro Padre. Cuando usted busca a una persona para que le haga una cena o para que le haga un dulce, usted busca una persona que tenga las capacidades de ser de la repostería. Busca una persona de la cual se haya dado buena noticia de que es buen repostero o buena repostera. Y entonces usted lo contrata porque esa persona reúne las cualidades, las características que le garantizan a usted que va a tener un buen y delicioso dulce. Amén. De la misma manera, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos diga qué Él quiere de nosotros, nosotros pensamos que esta es una relación que se establece sobre una dirección, la petición que nosotros hacemos.
pero descuidamos y no nos damos cuenta que esta petición va ligada a una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de parte de Dios siempre está determinada por la voluntad de Dios. Siempre está determinada por lo que Dios ve en la circunstancia de la tierra, del lugar donde tú y yo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y en base a esas condiciones, Dios demanda en ese tiempo y en ese lugar, demanda hombres y mujeres consagrados a Él para cumplir el propósito que esa tierra y ese lugar necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ser parte de Entendidos en los Tiempos implica darnos cuenta el tiempo en el que estamos viviendo, las circunstancias y las características que estamos viviendo en esta época, para poder saber de qué manera nosotros tenemos que estar preparados para poder servirle a Dios con excelencia conforme a su voluntad. En el capítulo 22 que acabamos de leer del libro de Ezequiel, Dios mismo le habla al profeta y Dios le dice al profeta: mira Ezequiel, esta es la condición de las cosas que están ocurriendo en este momento. Ezequiel, quiero que estés claro sobre la condición de lo que está ocurriendo en verdad. Ezequiel, no te dejes llevar por las apariencias. Ezequiel, no te dejes llevar por lo que muchas personas te digan. Ezequiel, no te dejes llevar por ninguna predicción o cálculo humano. Ezequiel, esta es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento en medio del pueblo. En medio del pueblo, los profetas que estaban llamados a hablar en mi nombre se han vuelto unos mentirosos, y los sacerdotes que tenían que ministrar al pueblo delante de mi presencia para enseñarles a temer mi nombre y a distinguir entre lo santo y lo profano también están totalmente errados. Y no solamente eso, Ezequiel, los gobernantes están totalmente mal, Ezequiel. Los gobernantes no gobiernan con justicia, no actúan con la verdad, no se basan en la verdad. Y no solamente esto, Ezequiel, tal situación de disolución ética y moral delante de mi presencia ha llevado al mismo pueblo a no tomar en cuenta las cosas y oprimen al débil, persiguen al huérfano y le hacen la vida imposible al extranjero. Ezequiel, esa es la condición. Ahora tú me estás preguntando, Ezequiel, ¿qué yo demando? Yo ando buscando a alguien que se ponga en la brecha delante de mí. A alguien que haga vallado por la situación de maldad que existe actualmente. A alguien que se pare frente a mí para interceder por esta generación, para que yo detenga mi mano y no deje caer mi ira sobre este pueblo. Y yo ando buscando a alguien en esa naturaleza. Por eso cuando uno le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Hermano, tengamos cuidado, porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos paremos en la brecha y nosotros hagamos vallado por esta nación, por este pueblo, por nuestra familia, por las familias que no son nuestras, por todo aquel, por los extranjeros que viven en esta tierra, por las personas que viven en orfandad y en necesidad, y por las viudas o mujeres que han sido abandonadas y heridas en la vida. Eso es lo que nos pide Dios. Y cuando Dios nos pide algo de esa naturaleza, es porque esa es la circunstancia en la que las cosas se están ocurriendo. Entonces uno se para delante de Dios y ora, también meditando en una respuesta que según cada uno espera de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Y cuando le pides a Dios qué quieres Él de ti, tú inmediatamente ya tú tienes la respuesta que tú quisieras, tu respuesta soñada. Yo quiero que seas prosperado. Yo quiero que tengas mucho dinero. Yo quiero que te expandas a la izquierda y a la derecha. Yo quiero que conquiste, yo quiero que tenga, yo quiero que tu familia también derroche vida, salud y riqueza. Eso es lo que yo quiero para ti, que tú tengas en abundancia. A nadie se le ocurriría pensar cuando está orando y pidiendo a Dios, ¿qué quieres de mí? Que lo que Dios quiere es que quiero que te consagres más. Quiero que busques más mi presencia. Quiero que leas mi palabra y la pongas por obra. Quiero que vivas de acuerdo a mi voluntad. Y quiero que pidas por aquellos que no pueden hablar. Quiero que pidas por aquellos que no me conocen y por aquellos que me conocen. Quiero que pidas e intercedas por ellos. Eso es lo que yo quiero
de ti en este tiempo. Y seguramente ninguno de nosotros hemos pensado en este mes que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero hermanos, ¿saben por qué no lo hemos pensado? Porque el tiempo en el que estamos viviendo es malo. Es un tiempo difícil. Es un tiempo en donde nosotros tenemos que presentarnos con fortaleza. Miren lo que dice otra versión con respecto al versículo base de este capítulo, que es el versículo 30. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo. Y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Si le tenemos que agregar más a este versículo 30, la respuesta de Dios: no he encontrado a nadie, porque todos están preocupados por ellos mismos. Todos están preocupados por cuidar sus huevos de oro. Todos están preocupados por adosar bien sus casas. Todos están preocupados por proteger su riqueza y por incrementarla más. Por eso no pueden hacer vallado por lo que realmente a mí me interesa. Es lo que dice Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra de esta naturaleza, es una palabra que inmediatamente nos inquieta, pero que también nos hace reflexionar. ¿Soy yo esa persona? ¿Tengo yo esas características y esas cualidades? ¿Tengo yo esa forma de actuar y esa forma de sentir? Dios está hablando de un tiempo en donde la oración era restringida, la oración era atacada, donde Israel se sentía segura, se sentía poderosa, se sentía empoderada, se sentía invulnerable y se sentía invencible, pero el fundamento de esa fortaleza no era Dios. Eran ellos mismos y sus capacidades y sus habilidades. Y eso es lo que les permitía actuar de la manera injusta y de la manera contraria a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú y yo vemos a diario a nuestro alrededor. Eso es lo que tú y yo también experimentamos muchas veces, aún en los lugares en donde nos desenvolvemos y esperamos que las cosas sean diferentes y no lo son. Y muchas veces las luchas y las batallas y los enemigos que nosotros señalamos que batallan contra nosotros provienen precisamente de personas que no conocen a Dios como tú y yo lo conocemos. Y a veces, muchas veces nosotros lo que pedimos a Dios es que la ira de Dios se derrame, cuando lo que Dios espera es que nosotros nos pongamos en la brecha y nosotros levantemos vallado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué razón? Porque es que precisamente esa actitud, en cumplir los requisitos que Dios espera de nosotros para este tiempo, es que está encerrada la bendición que tú y yo necesitamos. Cristo Jesús se los dijo a sus discípulos: no se preocupen por esto ni por lo otro. Ocúpense primero del reino de los cielos, porque todo lo demás les será añadido. El problema es que nosotros creemos que preocuparnos por el reino de los cielos es una cosa, cuando lo que Cristo nos decía era algo totalmente contrario. Preocuparnos por el reino de los cielos es preocuparnos por lo que le preocupa a Dios del hombre, por lo que a Dios le inquieta del hombre, por lo que Dios desea del hombre. Dios desea salvar a la humanidad. Dios desea prosperar a la humanidad. Desea sanarla. Desea renovarla. Desea que la humanidad esté en la eternidad con Él. Eso es lo que desea Dios. Entonces, si nos preocupamos por el reino, tenemos que preocuparnos por lo que a Dios le preocupa. Porque entonces Dios se encargará de resolver lo que a ti y a mí nos preocupa. Y el esfuerzo para resolver lo que a ti y a mí nos preocupa, para Dios no es ningún problema. Es algo que Dios resuelve automáticamente. Es algo lo que Dios resuelve rápidamente, porque Él es todopoderoso. Él lo resuelve y Él lo sustenta. La propia palabra del Señor nos muestra que los problemas cotidianos del pueblo de Israel, Él se los resolvía sin ningún problema. Y si Él tenía que romper las leyes de la naturaleza para bendecir a su pueblo, rompía las leyes de la naturaleza para bendecir a su pueblo.
Y cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza es cuando empiezan a darse los milagros y los prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Pero los milagros y los prodigios cuando el pueblo hacía lo que a Dios le agradaba y se comportaba como a Dios le agradaba, entonces Dios le garantizaba todo lo demás. Pero el hombre, nosotros como seres humanos, hemos invertido las cosas. Y oramos una noche, 2 noches, 3 noches, una semana, un mes, 3 meses. ¿Por qué? Por lo que nos hace sentir y nos va a hacer, pensamos nosotros, nos va a hacer a nosotros sentir bien. Y lo que Dios desea, Señor, eso puede esperar. Dame a mí primero, Señor, y después yo me encargaré de lo tuyo. Y ignoramos lo que dice la palabra. Las cosas no son así. Primero se le da a Dios y luego Dios se encarga. Cuando Dios envió al profeta Elías a Sarepta de Sidón, fue muy claro en el diálogo con la viuda. Ella no tenía más nada. ¿Y qué le dijo el profeta? Dame a mí primero. Y cuando ella en obediencia le dio al profeta primero, entonces la bendición se sobreabundó en su casa. No fue de manera inversa. Elías no le dijo, no te preocupes, tráeme todas las tinajas que te las voy a llenar. Y después que te la haya llenado, entonces sí vas a tener aceite y harina para darme a mí. Eso no fue lo que hizo Elías. Elías simplemente obedeció a Dios. Primero dame a mí y luego vendrá la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo. ¿Y qué significa darle a Dios? Darle a Dios significa hacer la voluntad de Dios primero. Atender lo que a Dios le preocupa primero. Atender lo que Dios pone todo su esfuerzo y interés primero. Y después nosotros recibiremos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia de este tiempo no puede ser una iglesia de yo primero. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia de Dios primero. Porque cuando la iglesia es una iglesia de Dios primero, entonces es una iglesia bendecida, prosperada y está en victoria. Cuando tiene a Dios primero, el primero sacrifica para darle a Dios. Primero arreglar lo que le pertenece a Dios. Primero bendecir la obra del Señor. Primero glorificar, trabajar, orar e interceder por lo que a Dios le preocupa. Y luego sabemos que sin pedirlo, Dios se encargará de nosotros. Y eso nos lo enseña el Evangelio. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que abramos la boca. Sin embargo, Él da la palabra primero de qué lo considera prioritario, esperando que nosotros nos demos cuenta que los campos están blancos y que es tiempo de siega. Cuando Cristo Jesús iba a elegir a sus apóstoles, primero oró al Padre y luego le dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que Cristo le dijo a los que iba a elegir como apóstoles. Y después eligió a quienes, de todos los discípulos, eligió a los 12, que cuando Él terminó de hablar, en silencio, oraron al Señor de la mies para que enviara obreros a la mies. Los obreros eran ellos mismos. Pero ellos habían orado en el sentido correcto. Lo que pasaría después es un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios sustentador que se manifestaría en la vida de esos hombres para que ellos cumplieran la misión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso Cristo les dio promesas sin ningún tipo de limitaciones y sin restricciones. Ustedes se sentarán en 12 tronos. Claro que se la tenía garantizada. Porque ella sabía que ellos iban a hacer primero y cumplir primero la misión de Dios. Y se iban a olvidar de sí mismos. Porque sabían que de ellos Dios se ocuparía en esa vida y se iba a ocupar en la eternidad. Y que tenían una corona que esperaba por ellos. Porque eso era lo prometido. Es la misma promesa que nosotros recibimos.
en esta noche, hermanos, y la reflexión es para precisamente darnos cuenta en qué tenemos que enfocarnos. Hermanos, todos tenemos familia. Todos tenemos familia. Y tenemos familias de todas las edades. Y tenemos familias de personas sanas y de personas enfermas. Y en nuestra familia hay personas que están pasando necesidad y otras que no están pasando necesidad. Todos vivimos y experimentamos lo mismo. Todos experimentamos lo mismo. Todos pasamos y vivimos por lo mismo. Todos tenemos problemas de una u otra naturaleza. A todos nos hacen falta las fuerzas para poder cumplir muchas cosas. Todos estamos experimentando lo mismo. Así que no pensemos que mi necesidad es mayor que la necesidad de al lado, porque entonces seríamos como los fariseos. ¿Se acuerdan el Evangelio? Un fariseo y un publicano estaban orando. Y el fariseo oraba, gracias Señor, porque no soy como este publicano, pecador. Mientras el publicano estaba por allá retirado, murmurando y orándole a Dios perdón y arrepentimiento y misericordia a Dios. Y dice Cristo, ¿cuál de los dos recibió lo que pidió? Ciertamente no el fariseo, pero sí el publicano. Por eso es que Cristo le dijo, los publicanos y las rameras van por delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aprendieron que tenían mucho de qué pedir perdón. Y aprendieron que después de pedir perdón, tenían mucho que orar por muchas personas que como ellos también vivían en la oscuridad. Mientras los que se sentían en la luz no oraban por nadie que estaba en la oscuridad. Oraban solamente por ellos y por sus necesidades. Y Cristo los sentenció. Ellos van primero, delante de nosotros, al reino de los cielos. Entonces es cambiar de actitud, es cambiar de enfoque en el corazón, cambiar de actitud en nuestra mente, enfocar realmente la oración hacia donde tiene que estar dirigida y confiar y esperar que Dios actuará en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. En esta semana el ministerio, y ustedes lo habrán podido ver, nosotros nos visitan regularmente unos hermanos que son gunas. Ellos nos visitan, ellos tienen una iglesia en una de las áreas, le llaman la Comarquita, por allá por Tocumen. Nosotros invitaron a la pastora a predicar en una oportunidad. Esa es una iglesia que es piso techo, prácticamente. Y cuando la pastora y yo vimos cómo estaba la batería, el bombo, lo tenían sin el cuero de adelante y para que no se moviera, le tenían unas piedras adentro, unos bloques adentro para que el bombo no se moviera. Y estaba ahí. Y el resto de los tambores estaban prácticamente los platillos rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tocaban, y así alababan al Señor. Y así glorificaban el nombre del Señor. Y así se movía el Espíritu Santo. Entonces no tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el Espíritu. Amén. Entonces, inmediatamente cuando terminó el culto, ambos coincidimos. Ella me preguntó, y dije, definitivamente la batería. Y esta semana le llevamos la batería y también les llevamos las tumbas. Y la alegría con que y ellos lo esperaron, cuando José y yo llegamos, ellos estaban esperando. Era una comitiva de niños, ancianos y mujeres. Todos felices, todos querían llevar una parte de la batería y una parte de todas las cosas y llevarlo para la iglesia y meterlo en la iglesia y armarlo y montar. Y me dice uno de los ancianos, se lo comuniqué a la pastora, me dice unos ancianos, nosotros hemos hecho actividades durante 2 años para comprar una batería y no hemos podido. Y hemos orado y han hecho actividades
para comprar una batería y no habían podido. Pero Dios los había escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú bendices una obra que es naciente y tú te das cuenta que hay un pueblo que necesita, porque tiene jóvenes comprometidos y que aman al Señor, entonces tú procuras bendecirlos precisamente a ellos. Y esa es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia no es, bueno, tengo 3 baterías, así que voy a guardarlas para mí porque no sé en qué momento el baterista dice, ya me cansé de tocar la electrónica, ahora tráiganme la acústica. Ya me cansé de la acústica, tráiganme la otra electrónica. Es más, mézcleme la electrónica con la acústica. No. Eso no es el evangelio. ¿Ok? Y la tumba, yo hago la tumba lo que quiera. La tumba es mía. No, la tumba no es de nadie. La tumba es del Cristo Jesús. Amén. Para quien la necesite. Porque creo que más se hace dándoles a aquellos que lo necesitan que guardándola y dejando que se vaya desmejorando con el paso del tiempo. Seríamos como aquel iluso del evangelio que almacenó granos y se sentó rebosante y dijo, mañana haré un granero más grande para almacenar más grano todavía. Y dice, tonto, iluso, no sabes que hoy tu alma será pedida. ¿Por qué? Porque no comprendió el sentido de lo que es pensar en los demás, pensar en los otros y bendecido para bendecir. No comprendió la bendición de Dios a Abraham. Nosotros somos bendecidos para bendecir a otros. Y si somos bendecidos para bendecir a otros, es porque nosotros tenemos que orar por otros. Porque ¿cómo encontraremos a quién vamos a bendecir si no oramos por aquellos que tienen necesidad? Porque nosotros también vivimos en necesidad. Y eso es lo que reflexionábamos Carmen y yo ese día que ella fue al servicio. Nos acordamos de Tinajita. Y nos acordamos, sí. Y Juan, Dalis, Leida, nosotros no tuvimos nadie, y era una calle altamente concurrida, nadie se paró a decirnos, oigan, los vamos a bendecir con esto. Nadie lo hizo, Dios lo hizo. Para que en el tiempo nosotros tuviésemos sí la sensibilidad de darnos cuenta, oye, nosotros sí pasamos trabajo, pero Dios nos sacó de allí. Y si nos ha bendecido, es para bendecir a otros, para que no pasen el trabajo que pasamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es no olvidarnos quién es nuestro Dios. Y no olvidarnos cómo en la pandemia, nosotros más que interceder por nosotros y por nuestra salud, intercedíamos por los extranjeros, intercedíamos por las personas que habían perdido sus trabajos, intercedíamos por las personas que habían caído en la enfermedad, no solamente intercedíamos, sino que en tiempo de pandemia salíamos a darle a otras comunidades, iglesias, alimentos, porque no llegaba lo que venía del Estado. Esos somos los JV. Ahí construimos nuestra identidad. Independientemente de que ahora estemos en El Dorado, seguimos siendo los mismos JV. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y se pueden decir demás cosas y no hay que perder quiénes somos. Independientemente de lo que ocurra. No lo hacemos para ser agradecidos ni para ser aplaudidos. Lo hacemos porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Y porque Dios nos ha amado y nosotros tenemos que comunicar y compartir ese amor de Dios con otros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito.